Hoy les hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial. Empiezo con las alianzas internacionales, las relaciones entre el Tratado de Versalles y las firmas de acuerdos secretos de misiones comunes entre los países. En 1936, un nuevo sistema de alianzas surgió oficialmente. Italia, Alemania y Japón conformaron el eje de Berlín, Roma, Talo, y la Unión Soviética hicieron un acuerdo secreto para repartirse al territorio de Polonia. En septiembre de 1939, Alemania ocupó alrededor de Danzig, Francia e Inglaterra. Declararon la guerra a Rusia, que fue aliada a Alemania. No obtuvo los territorios de Turquía, Bulgaria y Finlandia, ya que no se ocuparon en 1941, declararon la guerra. Los países opositores, Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos y otros países participaron en esto, mandando militares o dando armas. El que sigue es el desarrollo del conflicto bélico. La primera fase es la Guerra Relámpago. Comenzó cuando los alemanes bombardearon Polonia, volaron puentes, bloquearon carreteras, destruyeron líneas de comunicación, tomaron los ferrocarriles y destruyeron la Fuerza Aérea Polaca antes de que pudiera despegar. Por su parte, pues los rusos iniciaron hostilidades contra Finlandia en la llamada Guerra de Invierno. En 1940, los alemanes habían atacado Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, y estaban a puertas de Francia. En la fase 2 es el equilibrio entre los bloques. En junio de 1941, el territorio eje inició la Operación Barbarroja contra el territorio ruso. En 1942, los alemanes regresaron fortalecidos para atacar Stalingrado. En 1943, los alemanes firmaron la rendición en Stalingrado. La participación de los japoneses. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron de Pearl Harbor y posiciones británicas en Malasia. En 1942 tomaron Hong Kong y Singapur, que eran dominios británicos. Los soldados japoneses creían que era mejor morir antes que caer en prisioneros. Los estadounidenses en guerra. Estados Unidos había salido de la crisis económica, habían establecido su dominio disimulado sobre América. Los intereses estadounidenses eran afectados por la guerra. Los aliados y 26 países más bajo la dirección de Roosevelt convocaron a una conferencia de Naciones Unidas. Sigue la tercera fase, que es la ofensiva y victoria aliada. La fase final de la guerra, la participación de los Estados Unidos cambió el rumbo de la Segunda Guerra, combinó con los británicos y especialmente con los comunistas. Dejar a un lado sus diferencias políticas para formar una gran alianza militar y lograr la rendición incondicional de Alemania, Italia y Japón. Para el 11 de noviembre de 1942, los Estados Unidos desembarcaron en Marruecos, en el norte de África, para atacar a las fuerzas nazi-fascistas en dos frentes, con lo que su derrota fue catastrófica. Mientras tanto, Hitler ordenó al ejército oriental de los nazis tomar a toda costa a Stalingrado. Fue una de las batallas más duras y decisivas de la guerra, entre noviembre de 1942 y el 2 de febrero de 1943. En la Guerra Relámpago también se dio la participación italiana. En esta fue donde Mussolini esperó la victoria de los nazis sobre Francia para atacar. Los fascistas atacaron Grecia y más tarde África. Los italianos tomaban los principios edificios donde establecieron a sus cuarteles un sistema de espionaje. Y la participación inglesa fue en 1940, donde los nazis pusieron en marcha el Plan León Marino,
que organizaba las tropas alemanas para atravesar el Canal de la Mancha e invadir Gran Bretaña. Los hombres fueron al frente y las mujeres trabajaron para fabricar las armas. Los ingleses hicieron un llamado al estadounidense. Y la reacción de las fuerzas y los tratados de paz. Eso se dio el 6 de agosto de 1945, donde Estados Unidos lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima, donde provocó la muerte de 900 millones de personas. Los japoneses se rindieron finalmente el 2 de septiembre de 1945. El secretario de Estados Unidos estableció el plan de Marshall. Australia y Alemania se dividirían en 4, donde cada sector, cada uno pues tendría una potencia. La tecnología para la guerra era algo muy importante, ya que se utilizaban aviones, la bomba atómica. La máquina Enigma fue inventada por el ingeniero Arthur Sterbius. Aviones, barcos, submarinos, cohetes y bombas jugaron un papel fundamentalmente muy importante en la primera fase de la guerra relámpago. El avión fue su elemento principal para la victoria alemana. El modelo Ju-87 Stuka hacía sonar alarmas durante los ataques que se hacían y confundían y ponían una alarma para que confundieran a la gente. Keiser bombardero transportaba gran cantidad de explosivos y ingleses, aviones guiados por lograr su velocidad y control, erraba o caía en fuego desde aire. Estados estadounidenses B-17 se acercaba en forma cerrada sin sus objetivos y descargaban bombas. El radar fue indispensable para detectar aviones o barcos, o al igual ver si había submarinos bajo el mar. El cohete B-2 alemán ya iniciaba un reto. Por último, la ONU, las Naciones Unidas, fue fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacional. Sí, ya tenemos un par de Los ganadores fueron